Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema titulado El cuento de misterio. Ya saben que es un tema que está vinculado a la capacidad de producción de textos, así que es un tema importante en ese sentido, ¿no? Porque te va a permitir, aparte de conocer las características de un cuento de misterio, también a cómo realizar uno de una manera adecuada. Empezamos con la parte correspondiente a la definición. Un cuento de misterio es un texto literario perteneciente al género narrativo, cuya trama, cuya historia gira en torno a un hecho misterioso que necesita ser aclarado por los personajes que integran la historia. De allí que uno de sus ingredientes principales sea el llamado suspenso. ¿Por qué? Porque el lector se mantiene en vilo, porque el lector tiene la necesidad y el deseo imperioso de llegar al final para que pueda enterarse cómo termina la historia, ¿no? Si es el caso de un asesino, para que descubra quién es el asesino. Si es el caso de un robo, para que descubra quién es el ladrón. Entonces, un ingrediente principal de estos cuentos de misterio es el llamado suspenso. Y en algunas ocasiones, no siempre, un cuento de misterio suele contener elementos de terror o elementos policiales, ¿no? Hay, por ejemplo, cuentos de misterio que se mezclan con el terror y es válido, pero no es obligatorio que tú hagas un cuento de misterio terrorífico, ¿no? A veces puede que haya terror, otras veces no. Donde vas a encontrarte más ingrediente policial es en los cuentos de misterio cuyos personajes principales son detectives. Por ejemplo, piensa en este personaje llamado Sherlock Holmes, ¿no? Que es un detective muy inteligente que descubre casos muy misteriosos, ¿no? Y él es personaje de muchos cuentos de misterio mezclado con argumentos policiales también. Entonces, tenemos hasta aquí que un cuento de misterio se puede combinar con algo de terror o con elementos policiales. Las características de un cuento de misterio son las siguientes. El protagonista de ese cuento o personaje principal suele ser una persona muy inteligente, muy astuta, con la capacidad cerebral para develar el misterio que hay en el cuento, ¿no? Si fuera un personaje tonto, de poco seso, no podría hacerlo, entonces el lector se queda con la intriga, y es por eso que el personaje principal suele ser un personaje muy inteligente, que a menudo devela el misterio que impregna la historia. Por ejemplo, si alguna vez lees esta novela muy famosa llamada El nombre de la rosa, que es una novela de misterio, te vas a dar cuenta de que el personaje principal llamado Guillermo de Baskerville es un tipo muy inteligente, ¿no? Que se fija hasta en los menores detalles y al final llega a descubrir quién es el autor de los crímenes que ocurren en un monasterio de la Edad Media. Segunda característica, el elemento misterioso envuelve toda la historia y se hace urgente que sea develado lo más pronto posible. Al menos el lector quiere eso, ¿no? Ya el lector quisiera que en la segunda página le digan quién es el asesino, por ejemplo, pero eso no va a ocurrir porque siempre lo suelen develar al final, ¿no? Entonces, un cuento de misterio juega con tu paciencia también, con tus ganas de querer saber qué cosa pasa, pero tienes que controlar tu interés, ¿no? Y la característica 3 es que el misterio es, a fin de cuentas, el elemento que mueve los hilos de las acciones de los personajes, ¿no? Claro, el misterio es el elemento principal que está allí, camuflado en la historia. Ahora, veamos un poco lo concerniente a la estructura, aunque desde ya te digo que no hay una estructura rígida para que tú elabores un cuento de misterio, ¿no?
cada vez que tú hables de un texto de creación, no hay una estructura rígida. Es una recomendación nada más. Lo que sí sería bueno es que el título, como te dicen acá, llame la atención, ¿no? Que sea un título llamativo. Por ejemplo, el que hace un momento mencioné, El nombre de la rosa, es un título muy llamativo, ¿no? Es un título bonito, además. El Código Da Vinci, que también es un libro de misterio, ¿no? De repente han visto la película, pero tienes que elegir ese tipo de títulos, ¿no? Ahora, también te recomiendan que al comienzo de tu cuento, obviamente presentes al protagonista, al personaje principal, también presentes qué cosa ocurre, ¿no? ¿Cuál es el misterio que necesita develarse, ¿no? Que me cuentes qué es lo que sucede, ¿no? Se recomienda que todo eso esté al comienzo. Y luego en el nudo, que es la parte central del cuento, ya vayas tú presentando los peligros a los cuales se tiene que enfrentar el protagonista para develar ese misterio, ¿no? Ya presentas todos los peligros, los pormenores que experimenta el protagonista en su deseo de descubrir la causa de ese misterio. Y en el desenlace, que es la última parte, ya presentas cómo se devela el misterio, ¿no? El llamado final inesperado. Mientras más sorpresivo sea, es mejor, como sucede en el cuento de Borges, La muerte y la brújula, que es un cuento que el final te impacta porque es lo que tú menos esperas, ¿no? No te lo voy a contar por si deseas leerlo alguna vez, se llama La muerte y la brújula, ¿no? En fin, entonces en el desenlace va ubicado cómo termina el cuento, cómo se devela el misterio, ¿no? Obviamente hay cuentos que decepcionan en ese sentido, porque uno al final llega a la conclusión de que es lo más obvio, ¿no? Y cuando tú haces que el final sea muy obvio en un cuento de misterio, sería entonces un mal cuento, ¿no? Como te dije hace un momento, tienes que intentar que tu cuento de misterio tenga un final sorpresivo, sorprendente, que no te esperes, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, te menciono un cuento de misterio muy conocido, uno de los más famosos que se hayan escrito, que es El Escarabajo de Oro, que es un cuento que puedes tú hallar por internet y que pertenece a Edgar Allan Poe. En él, el protagonista, quien encuentra un escarabajo hecho de oro, va develando de a pocos un misterio que gira en torno a dicho objeto y que lo vincula a un tesoro escondido en un lugar inhóspito. Un misterio que va develando con su inteligencia. Es uno de los cuentos más famosos, ¿no? De Poe. Y otro cuento muy famoso es uno que hizo el uruguayo Horacio Quiroga, que se llama El almohadón de plumas, que también puedes tú hallar en internet, que es un cuento corto además, ¿no? En el que el protagonista es un joven que tiene que ver cómo su esposa va muriendo de a pocos a raíz de una enfermedad que los propios médicos no pueden curar, ni siquiera pueden percatarse qué enfermedad es, ¿no? Al final se descubre que la causa misma de esa enfermedad se hallaba en la propia habitación de la joven, ¿no? Si tú deseas saber cuál era la causa de que la joven vaya muriendo de a pocos, tienes que leer ese cuento que aparte está muy bien escrito y que, como te dije, está en internet. Así que chicos, llegamos a la parte final. Cualquier detalle lo exactizamos vía Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.